Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. El gusto es mío y gracias por la oportunidad de comentar esta ella tan peligrosa que estamos viviendo en el mundo y que me parece que en México tenemos que tomar con más seriedad. Yo creo que con mucho más rigor que lo que me está dando la impresión con el que lo estamos tomando, Pepe. ¿Te parece que le falta rigor en este momento a la parte, al gobierno en la parte económica? Estoy pensando en el sector turismo, por ejemplo. Estábamos viendo aquí cómo han caído las acciones en bolsa de aerolíneas mexicanas y bueno, ya no digamos en el mundo. Es decir, la industria del turismo va a ser una de las más afectadas en forma global. Sí, yo quisiera nada más ya mi comentario en dos. Primero, me parece que en el corto plazo, en el inmediato plazo, la preocupación de todos nosotros tendría que ser cómo tenemos el contagio de esta epidemia. Nos ve uno en las noticias de otras partes del mundo, en donde la gente está prácticamente encerrada en sus porque saben que es la única manera de cortar el contagio. Y nosotros en México hemos dado el golpe, y además, yo desde mi punto de vista... Perdón, Enrique, vamos a tratar de restablecer la comunicación contigo para tener una más fluida comunicación justamente. Antes, en lo que rehacemos la llamada telefónica, le comento a usted que el líder de la Confederación de Cámaras Industriales está exigiendo al presidente de la República que sin regateos se enfrente y actúe decididamente en el programa del coronavirus a fin de combatir los efectos a través de un ejercicio fiscal coordinado sin que implique costos en la materia. Sentencia que la ortodoxia no va a funcionar, que se requiere una visión integral que atienda a la realidad mexicana. El problema ya llegó, dice el líder de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes, ya llegó incluso el desempleo, por lo que hay un alto riesgo de que esto detenga el consumo y conduzca, por lo tanto, a una recesión. También el Consejo Coordinador Empresarial ha criticado la reacción que ha tenido el gobierno, ya que, según el Consejo Coordinador Empresarial, no está el gobierno dimensionando las consecuencias económicas que traerá toda la pandemia, por lo que se espera que a más tardar el próximo miércoles el gobierno responda a las peticiones económicas que ha realizado este organismo a través de Carlos Salazar, porque las consecuencias económicas a causa del coronavirus son enormemente graves. Hemos retomado ya la comunicación con el maestro Enrique de la Madrid Cordero. Enrique, estábamos comentando las reacciones de reclamo del sector privado en diferentes manifestaciones, reclamando al gobierno dar decididamente solución al tema de la incertidumbre justamente por la pandemia, en términos económicos. Sí, Pepe, perdón, te decía que la primera parte yo digo que es que me da la impresión de que todos los mexicanos tenemos que tomar con mucho más seriedad el tema de lo que es el distanciamiento social, el aislamiento, porque toda vez que no hay vacunas ni tampoco hay medicinas para hacer frente a esta enfermedad, lo único que se está recomendando, y esto por la Organización Mundial de la Salud, es aislarse. Y yo siento que en México como que no le damos el golpe, y también me parece que las cifras que nos dicen que tenemos de coronavirus pues no son reales, porque como no tenemos las pruebas suficientes para ver quién tiene y quién no, me parece que está absolutamente subestimado. Entonces, el problema, desde mi punto de vista, nomás para insistir en esto, es que si nosotros no contenemos la enfermedad, esta crece de manera exponencial. ¿Y cuál es el riesgo? Que aunque la gran mayoría de las personas que se enfermen y se contagien no van a tener síntomas o van a ser muy leves, 5% de los contagiados sí pueden acabar en un hospital. Y si el número de gentes que vamos a los hospitales es muy superior a la capacidad hospitalaria, entonces es donde vienen las muertes, como está ocurriendo en Italia y como está ocurriendo en España. Entonces, mi primera observación, Pepe, primero tenemos que contener este tema y no lo estamos tomando desde mi punto de vista suficientemente en serio. Hay contradicción en los mensajes. Por un lado tienes al subsecretario hablando de que no debe de haber mucho contacto y bueno, pues la más alta figura del país haciendo eventos por todos lados, lo cual mitiga o disminuye el mensaje a la gente que le hace creer que no es tan grave. Ahora, pasando a la parte económica, Pepe, claro, el aislarse, que es la única manera de evitar el contagio, claro que va a tener consecuencias económicas muy graves y ya las está teniendo. Y yo sí creo que el gobierno tiene que asumir que ni modo, le va a tener que entrar, porque justamente en este caso es donde el Estado tiene que entrar a lo que no puede resolver el mercado. Ejemplo, tiene que entrar a facilitar prórrogas en el pago de capital y eventualmente de intereses en la banca,
porque las empresas van a tener que empezar a cuidar su liquidez, porque lo más importante es primero cuidar la vida de las empresas para cuidar así el empleo de los mexicanos. Entonces hay que cuidar a las empresas para cuidar el empleo. También tiene que prorrogar, probablemente, ya lo anunció el presidente Trump en los Estados Unidos el día de hoy, ya pasó a 3 meses, por lo menos 3 meses, el pago de los impuestos que debían en estos meses, la declaración y el pago. México tiene que hacer lo mismo en materia fiscal. Tiene que dar prórrogas para las declaraciones y tiene que dar prórrogas también para los plazos de los impuestos, y después va uno analizando las medidas conforme la gravedad de la crisis. Pepe, también tiene que haber un programa para los no asalariados, los que no están en las empresas, los que cuando tú vas a ir a un restaurante y ya vas a ir menos o no debieras de ir, y entonces no va a haber la propina para el mesero o no vas a comprar cosas en la calle, y creo que tiene que haber un programa de abasto. Un programa de abasto, porque lo primero que tiene que la gente, sobre todo la gente, repito, que no trabaja en empresas y que no tiene empleos asalariados, pues tiene que comer de algo. Es un programa, me parece, fundamental de abasto. Y todo esto diría uno, ¿y de dónde lo van a sacar, Enrique? Porque todo esto va a costar. Pues así como las empresas y las personas nos tenemos que apretar el cinturón, ya hay empresas en el mundo, y también aquí ya lo vi en el caso de Aeroméxico, donde el CEO de Aeroméxico dijo, yo me bajo 20% mi salario, lo cual obviamente invita a que también los trabajadores hagan su esfuerzo para mantener los empleos. Pepe, yo creo que el gobierno tiene que reconsiderar muchas de las obras de infraestructura que eran prioritarias, que entiendo que eran importantes, pero que ahorita lo más relevante es salvar la vida y los empleos de los mexicanos. Tocaste el tema del turismo, claro, fue tu tema el sexenio pasado como secretario de Estado, Enrique de la Madrid, es donde estamos observando, bueno, lo observamos en general, como tú bien señalas, en la parte económica, donde se requieren acciones de carácter fiscal fuertes, claro, sin duda, pero estamos viendo cómo la industria turística se está viendo en la superficie muy dañada. Estaba viendo aquí ya el tema de la caída de las acciones, por ejemplo, de Volaris, que perdió 3.673 millones de pesos en un solo día, en el valor de mercado, en un solo día, por las cancelaciones, porque la gente ya no va a demandar los vuelos, en fin. Aeroméxico ya empezó a reflejar también caída, lo mismo que Interjet. ¿Qué te digo de la industria hotelera, la infraestructura hotelera instalada, todos los trabajos que implica el turismo? Tú sabes mejor que yo las cifras de lo que esto significa. Tiene razón, Pepe, tiene razón. A todo me va a pegar, pero hay a unos que les pega antes y más. Y sin duda de las industrias que más les pega es a la industria de la aviación, a la industria del turismo, a la hotelería, porque la gente al resguardarse, que repito, es lo que hay que hacer, la gente al resguardarse pues deja de viajar fuera de su país, deja de viajar adentro del país. Entonces lo que es la aviación, lo que es el transporte de pasajeros, lo que es la hotelería, tiene golpes ya inmediatos. Y por eso, Pepe, pero nomás quiero insistir, no serán los únicos. Este es un golpe generalizado a la economía, pero es un buen ejemplo. Por eso lo más importante ahorita, toda vez que van a bajar las ventas, toda vez que tienes costos fijos, pero te van a bajar los ingresos, es ahorita que inmediatamente tiene que haber programas de apoyo por parte del gobierno con la banca comercial de desarrollo para facilitar de entrada prórrogas de capital, porque lo primero que hay que cuidar, Pepe, es la liquidez de las personas y de los negocios, porque solamente así es que defiendes el empleo. Y yo digo un poco estos comentarios, y lo digo respetuosamente, pues también basado en experiencias pasadas, donde como servidor público me tocó vivir diferentes escenarios. Me tocó la crisis financiera del año 94, crisis bancaria. Nos ha tocado la crisis por huracanes, por sismos y hasta por H1N1. Y las medidas no son muy diferentes, con la diferencia de que ahora son mucho más generalizadas. Y también por lo que observamos en el mundo, Pepe, los anuncios del presidente Macron en Francia, los anuncios del presidente Trump, los anuncios de Trudeau en Canadá, saben que este es el momento donde el Estado sale a intervenir. Es más, a los que les gusta el tema de la intervención del Estado, que por cierto ahora les gusta a uno mucho, esta es la que se necesita. No la necesitabas tanto en condiciones de normalidad, pero ahorita sí es cuando necesitas una intervención estatal coordinada, con fuerza y suficiente, porque se trata de salvar la vida, pero también el bienestar y las empresas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.